Buenos días, leones cramerianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con un tema que ya habíamos desarrollado en su primera parte en una ocasión anterior. El tema es el de Revolución Francesa. Como ustedes recordarán, en la clase anterior hablamos respecto de lo que vendría a ser las causas, al igual que los antecedentes que habría generado el estallido de la Revolución Francesa. También habíamos dicho que la Revolución Francesa va a ser uno de los movimientos más importantes que se va a desarrollar a finales del siglo XVIII en el continente europeo, que va a traer como resultado la caída del antiguo régimen. El antiguo régimen era el término que se le daba a una sociedad en la que dominaba la autoridad del rey. El monarca gobernaba de forma absoluta, considerando que solamente Dios era quien podía cuestionarlo y el resto de la sociedad tenía que sujetarse a todas las medidas y decisiones que él estableciera. Era una sociedad desigualitaria, estamental, en donde no había posibilidad de ascenso social. Era una sociedad en la que también se daba pues el predominio del alto clero. Gran parte de la población en Francia, como recordamos, vivía en extrema pobreza. Los años previos a la Revolución Francesa fueron años muy difíciles para esta nación. Además de las opresiones que venían por parte del gobierno monárquico, con el pago de impuestos, de una serie de contribuciones exigidas también por la Iglesia Católica. Además de eso, recordemos que Francia había enfrentado problemas muy fuertes respecto de sequías. Prolongados periodos de sequía provocaron que escasearan los alimentos básicos dentro de esa nación. Así que la situación para la gran mayoría de los franceses no es nada alentadora. Entonces, la situación va a conllevar a su vez que la población empiece a reclamar, ¿no? Los reclamos se fueron cada vez haciendo más y más intensos, llegaron a oídos del rey, en ese entonces Luis XVI, quien debido a la presión social que había, se vio en la necesidad de convocar a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Bueno, los estados generales son una asamblea en la que participarían los representantes de los tres estamentos. Recuerden ustedes que dentro de Francia existían tres estamentos, que eran la nobleza, el clero y el tercer estado, ¿no? Dentro de la nobleza estaría la aristocracia, los ricos terratenientes, ¿no? Estarían también los miembros, obviamente, de palacio, ¿no? Al igual que también los nobles provinciales. En el clero se encontraría el alto clero, los miembros de la Iglesia Católica con alto poder, como el caso de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos, que estaban pues totalmente ligados a la autoridad del monarca. Y asimismo también tendríamos al bajo clero, pero el bajo clero puede ser un sector de la Iglesia Católica que también enfrentaba problemas de hambruna, de escasez, al igual que el resto de la población. En el tercer estado vamos a encontrar a diversos grupos, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar a la burguesía, quien es la que realmente va a encabezar el proceso de la Revolución Francesa. Tenemos también a los campesinos, que eran una gran mayoría, ¿no? Y también había un grupo conocido con el nombre de los desarrapados o los sans-culottes, que era pues el sector más pobre, miserable que vivían en las ciudades de Francia, ¿no? Ellos prácticamente vivían en condiciones bastante precarias y muchas veces hasta tenían que mendigar para poder sobrevivir. Así era la sociedad dentro de Francia y es esa sociedad la que va a sufrir cambios bastante drásticos en el proceso de la revolución. ¿Cuál es la primera etapa de la revolución? Bueno, cuando nosotros hablamos de la Revolución Francesa, muchachos, recordemos que esta va a pasar por tres etapas bien marcadas. Una que vendría a ser la etapa monárquica, la siguiente que sería la etapa republicana y también podríamos hablar de una tercera etapa que sería la etapa imperial. Para algunos historiadores, esta última etapa ya no formaría parte del proceso revolucionario, porque aquí vamos a ver la figura imponente de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que si bien es cierto va a continuar con el camino en la revolución, lo que tenía como objetivo principal Napoleón pues era convertir a Francia en líder dentro del continente europeo, imponiéndose sobre las demás naciones. Así que nosotros en este capítulo vamos a abarcar
lo que sería la etapa monárquica y la etapa republicana de la revolución. Dentro de la etapa monárquica recordarás que la primera fase habría de ser los estados generales, que como ya habíamos dicho fue convocada por el propio rey Luis XVI, debido a la presión, ¿no?, ejercida por la población. Los estados generales se inauguraron a comienzos de mayo del año de 1789. Hubo una gran celebración en donde pues participaron 1.200 miembros aproximadamente. Todos ellos, lógicamente, serían encabezados por la figura del rey Luis XVI. Pero sucedía que dentro de los estados generales van a empezar a generarse una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas más recordados de los estados generales sería pues el de la votación, ¿no? Mientras el clero y la nobleza exigían que se llevara a cabo el voto por estamento, el pueblo exigía que se llevara a cabo el voto por persona o voto por cabeza. ¿Qué significaba eso? Si se votaban por estamento, el pueblo sería perjudicado. ¿Por qué razón? Porque habían 3 estamentos. Uno era la nobleza, el otro el clero y el tercer estado. Si se votaba por estamento, la nobleza y el clero votarían juntas en contra de un voto que vendría a ser el del tercer estado. Así que toda vez que se quisiera aprobar o desaprobar alguna medida, el tercer estado no sería escuchado. Por esa razón, el tercer estado se opone a ese tipo de votación y más bien plantea que se tiene que llevar a cabo el voto por persona o voto por cabeza. Para lo cual, el tercer estado, que estaba conformado principalmente por representantes de la burguesía, va a invitar a miembros tanto de la baja nobleza como también del bajo clero, que estaban participando de la reunión. Es así que 2 miembros de la nobleza y aproximadamente 149 miembros del clero van a decidir dejar a un lado su representación por cada estamento al que formaban parte y se van a decidir sumar pues a la idea de votación del tercer estado. Cuando el rey se entera de eso, de que el tercer estado había logrado ganar aliados dentro de la reunión, que por supuesto lo iba a favorecer, el rey decide cerrar los estados generales. Debido al cierre de la reunión, los asambleístas representantes del tercer estado deciden al día siguiente desplazarse hacia otro salón que estaba en el Palacio de Versalles, que sería conocida como la Sala del Juego de la Pelota, y ahí es donde van a instalar lo que se recuerda en la historia como la Asamblea Nacional, en donde ellos van a juramentar y van a plantear no separarse hasta no darle una constitución a Francia. Cuando el rey se entera de la decisión tomada por el tercer estado, ordena a los soldados de Palacio que vayan y que lo saquen a punta de las bayonetas, lo cual generó una mayor tensión. Por un lado, el rey no quería ceder ante las exigencias del tercer estado, representante, ¿no?, en este caso, de la gran mayoría de la sociedad, y por el otro lado, pues el pueblo también, ¿no?, estaba exasperado debido a que habían pasado algunas semanas de la reunión y hasta el momento ellos no veían ningún cambio para su beneficio. Así que debido a la presión ejercida por los representantes del tercer estado, lo que hace el rey es permitir que se sigan reuniendo. A esa reunión se van a sumar luego los representantes tanto del clero como también de la nobleza, y es así como se va a constituir lo que se va a conocer como la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente, muchachos, va a ser muy importante. ¿Por qué razón? Porque será en aquella oportunidad en la que van a ocurrir una serie de sucesos que van a marcar fuertemente el proceso de la revolución. Por ejemplo, tras la reunión en la sala de juego de la pelota y la incorporación, como ya dijimos, de los demás miembros de la sociedad, ¿no?, en estas asambleas, es que se van a producir también una serie de sucesos como sería la toma de la Bastilla. Esto va a ocurrir un 14 de julio del año de 1789, fecha que es conmemorada por los franceses como su día de fiesta nacional. Y la toma de la Bastilla va a significar para la sociedad en general el fin de la opresión del absolutismo de parte de los monarcas. Se dice que tras ese
incidente ocurrido en la Bastilla, esta misma acción de rebeldía, de levantamiento de la población, va a ser imitada por los otros habitantes del resto de Francia. Y se va a generar una revuelta antiseñorial en el campo que va a terminar asaltando las propiedades de los nobles y prácticamente saqueándolas. A este hecho se le recuerda en la historia como el Gran Miedo. Tanta va a ser la presión de parte de la población que, como ya habíamos comentado, pues el rey termina reconociendo nuevamente la incorporación de la nobleza y el clero dentro de la reunión y se constituye así lo que se conoce como la Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente también van a ocurrir hechos muy importantes. Por ejemplo, es en ese proceso que va del año de 1789 a 1792 que se va a producir la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un documento muy importante que sería la antesala para la primera revolución, la primera constitución, perdón, que Francia va a tener en su proceso revolucionario. Ese documento estaba compuesto por 17 artículos en donde se planteaban principios fundamentales para la sociedad. Dentro de ellos, por ejemplo, se hablaba acerca del derecho a la libertad, definiendo la libertad como a todo aquel acto que uno podía hacer sin afectar al resto, ¿no? La libertad, fue la definición que dieron ellos, consiste en hacer todo aquello que no dañe a otro. Es decir, que la libertad del ser humano termina cuando comienza la libertad de la otra persona. Es así como bajo estos 17 artículos se va a ir trabajando lo que más adelante sería la primera constitución para Francia. Igualmente también es durante la Asamblea Constituyente que se lleva a cabo la abolición del régimen feudal, es decir, del antiguo régimen, ¿no? Y al final se llega a aprobar la Constitución del año de 1791. En esa Constitución se plantea que el sistema de gobierno ya no va a ser absoluto, sino el régimen de gobierno que se va a establecer sería el de una monarquía constitucional. Quiere decir que a partir de la Constitución de 1791 en adelante, el rey de Francia ya no sería pues la única autoridad, ¿no?, a la que todos tendrían que sujetarse, sino que también tendría él que compartir el poder con los representantes del resto de la sociedad, porque se habría de establecer una asamblea integrada por los miembros de la nobleza, el clero y también del tercer estado. Así andaban las cosas dentro de Francia cuando se escuchan rumores de que los reyes estaban empezando a aliarse en secreto a los países vecinos. Recordemos que la reina María Antonieta no era de origen francés, la reina María Antonieta era de origen austriaca y ellos creían que el rey estaba conciliando con sus parientes políticos de Austria para poder intervenir dentro de Francia. Entonces, cuando la población oye el rumor de que había cierto acercamiento, cierto complot encabezado por el rey en contra de la revolución, pues la población intenta tomar el poder, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, se desplazan hacia el Palacio de Versalles, las mujeres estaban a la cabeza, se dice, se lanzaron contra los monarcas y los obligaron a abandonar el Palacio de Versalles para trasladarse hacia París y establecerse en un palacio más pequeño que vendría a ser el Palacio de las Tullerías, para que así los monarcas se encuentren pues muchos más controlados. Una de las cosas también muy importantes que ocurren dentro de lo que sería la Asamblea Constituyente es pues la reducción de los derechos del clero, ¿no? Se expropia de bienes a los miembros de la Iglesia Católica, se lleva a cabo el establecimiento de la Constitución Civil del Clero y también pues se plantea la necesidad de establecer el derecho al sufragio universal, ¿no?, que básicamente pues en ese entonces abordaría al sector masculino. Hacia finales de la Asamblea Constituyente es que se va a producir el intento de fuga del rey, ¿no? El rey trata de escapar en dirección a lo que sería la frontera, ¿no? Se dice intentando, ¿no?, huir hacia Francia cuando es reconocido, ¿no? Ellos se habían vestido como sirvientes, pero son reconocidos antes de salir de Francia y son devueltos nuevamente
al Palacio de las Tullerías. Es así como la autoridad del rey pues va a ser suspendida y en el año 1792 se produce pues el fin de la Asamblea Constituyente y el inicio de una nueva asamblea que vendría a ser el de la Convención, con la cual se va a dar inicio a un periodo conocido como la República. La Convención es el nombre que se le va a dar a una asamblea que va a ser elegida por sufragio universal, tras haberse establecido la República en el año de 1792. En esta asamblea, muchachos, vamos a ver a dos grupos bien marcados. Uno de ellos sería el grupo de los girondinos y el otro sería el grupo de los jacobinos. Los girondinos representaban a la burguesía moderada, quizás a la burguesía acomodada, comercial, que por supuesto también estaba luchando por la revolución, pero no con cambios drásticos, ¿no? Y esta burguesía moderada pues llegaba inclusive a negociar con los miembros de la nobleza. En cambio, los jacobinos representaban a la burguesía radical, era una burguesía mucho más extremista, ¿no? Que estaría compuesto por sectores de intelectuales, ¿no? Entre ellos abogados, filósofos, entre otros más, pero que exigían pues que sí se establecieran medidas muy drásticas respecto de los cambios sociales. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre también dentro del proceso de la convención sería el enjuiciamiento de los reyes. Los reyes son acusados de traición a la revolución. Ya en aquel entonces, pues, Francia estaba enfrentando los ataques por parte del ejército austríaco, del ejército prusiano, que también se sumaron, y se acusó de toda esta situación al rey, ¿no? A quienes habían indicado, pues, de que mantenían conversaciones secretas mediante cartas, ¿no? Entonces lo sacan del Palacio de las Tullerías, los llevan hacia otro lugar conocido como el Torre del Temple, y es ahí en donde pues van a tener que enfrentar un juicio. Ese juicio va a terminar con la acusación y la condena a la pena de muerte de toda la familia real. Inicialmente va a morir pues Luis XVI y meses más tarde la reina María Antonieta también va a ser ejecutada, por supuesto, al igual que también sus hijos. ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso de la convención? La situación económica de Francia seguía siendo bastante dura. La gente no veía pues que hubiese una mejoría en el ámbito económico, todavía había problemas, ¿no? De escasez, de hambruna, y a eso se sumaba pues también las guerras. Por esa misma razón, los girondinos van a quedar desprestigiados y los jacobinos van a ser los que van a asumir el poder. Los jacobinos, siendo más radicales, planteaban medidas como, por ejemplo, sufragio universal directo, derecho de igualdad dentro de la sociedad, ¿no? Al igual que también, pues, apoyo a los sectores de los desarrapados, ¿no? Y el control del precio y de los salarios de la población, ¿no? Y serán ellos, los jacobinos, los que van a tomar el liderazgo de la convención a partir de 1793. Esa va a ser la fase más radical de la revolución. Y quien va a encabezar este liderazgo habría de ser Maximiliano Robespierre, el incorruptible, como le llamaba, ¿no? Un hombre bastante radical que planteaba pues que todo aquel que estuviese en desacuerdo con la revolución era enemigo de la revolución y por lo tanto tenía que ser acusado de traidor y por supuesto tenía que ser ejecutado. Se dice que en tiempos en los que Robespierre tomó el liderazgo de la asamblea, en este caso de la convención, se establecieron varias medidas. Por ejemplo, una de ellas fue prohibir los cultos religiosos, prácticamente desaparecerlos, y para ello se llevó a cabo una reforma respecto del calendario. Por ejemplo, se cambiaron los nombres de los meses por brumario, termidor, entre otros más, floral, por ejemplo, y se planteaba que cada mes duraría 30 días y las semanas serían de 10 días. Todo con el propósito de desaparecer el domingo, que era el día en el que se realizaban los cultos religiosos por aquel entonces en Francia. Así que con estos cambios, al igual que otras medidas drásticas, como exigir a la población que todos se identifiquen y se involucren con la revolución, luchando obviamente a favor de ella, y quien no lo hiciese pues era enjuiciado y posteriormente ejecutado, hicieron pues que
Robespierre, al igual que todo su equipo, sea duramente también cuestionado. ¿Por qué? Porque ya no solamente iban en contra de los miembros de la nobleza, ya no solo pues iban en contra del clero o en contra de la burguesía moderada, sino inclusive en contra de la misma población más pobre que había dentro de Francia. Se cuenta que en tiempos en los que Robespierre lideró la convención, murieron más de 40.000 franceses víctimas de un arma que fue muy utilizado, conocido con el nombre de la guillotina. Debido a este radicalismo con el que tomó el mando, es que Maximiliano Robespierre va a ser acusado de dictador, ¿no? Ese gobierno dictatorial totalmente radicalizado va a ser más adelante sacado del poder. ¿Cómo? Bueno, se va a producir una reacción conocida como la reacción termidoriana en julio de 1794, a través del cual van a detener a Robespierre, lo van a desplazar del cargo que tenía, lo van a someter a un juicio y finalmente en tiempo récord lo van a encontrar responsable de todos los excesos que se habían cometido. Y Robespierre habría de ser ejecutado de la misma manera como sus enemigos habían sido ejecutados por orden de él. A partir de ese momento, otra vez la alta burguesía, los grupos empresariales, comerciales de la burguesía van a tomar el mando de la revolución. Y es aquí en donde se va a dar inicio pues a lo que se va a conocer con el nombre de el directorio. El directorio va a ser el nombre que se le va a dar a un gobierno que se va a caracterizar porque van a conformarlo 5 personajes, directores, ¿no? Más una asamblea que estaría conformada por los representantes de la sociedad. Pero estos directores van a ser desprestigiados de manera constante. El gran problema era que ninguno de estos gobiernos mencionados podía retirar a Francia de los problemas no solamente sociales y económicos que tenía, sino ahora militares también. Mientras que el directorio estaba cada vez enfrentando mayor número de oposición dentro de Francia, ocurría en ese mismo momento que en las fronteras, pues, un personaje habría de ir ganando importancia. Este sería un militar de nombre Napoleón Bonaparte. En los tiempos correspondientes a la convención y al directorio, como ya habíamos dicho, Francia se había enfrentado pues a los países vecinos que eran ya declarados en ese momento enemigos de la revolución, como era Prusia, como era Austria, y a la que más adelante se van a sumar también otras naciones. Entonces, toda vez que había pues un intento, ¿no?, de desarticular la revolución, las tropas francesas revolucionarias, por supuesto, se dirigían a las fronteras a pues contraponerse o detener el avance de estos enemigos aliados. Y es ahí en donde la fama de Napoleón va a ir creciendo. Tanto así que el mismo directorio lo va a llamar y va a orquestar todo para que Napoleón Bonaparte, de manera aparente, le dé un golpe de Estado al directorio y él asuma el poder. Y se establezca así lo que se conoce pues como el consulado, siendo proclamado Napoleón como el primer cónsul. Siendo primer cónsul, Napoleón va a tener también éxitos militares contra Austria, contra Prusia, contra Rusia, por ejemplo, y esto va a hacer que su fama crezca mucho más, al igual que también su respaldo por parte de la población, debido a que en tiempos de el consulado de Napoleón Bonaparte se va a gozar por lo menos temporalmente de una estabilidad económica, cosa que esperaron durante muchísimo tiempo los franceses. Así, años más tarde, en el año de 1804, Napoleón Bonaparte pues decide proclamarse emperador de Francia. Ya cuando él se autoproclama como emperador, ahí es en donde las naciones europeas, que hasta ese entonces habían estado, digamos, viviendo, ¿no?, en equilibrio con Francia, nuevamente se van a enfrentar a ella. Y ahora Napoleón va a tener que enfrentar a Francia, a Rusia, a Austria, a Prusia y también a lo que vendría a ser Inglaterra. Y ya es en ese proceso en la que Napoleón va a terminar siendo derrotado pues por los aliados en más de una ocasión.
Pero ese ya es un tema que vamos a ver más adelante. Recordemos entonces que la Revolución Francesa fue un proceso bastante prolongado, sobre todo en el ámbito político, ¿no? En la historia de Francia, y que terminó generando la caída del antiguo régimen y estableciendo por un periodo bastante importante, pues un sistema moderno que vendría a ser el de un régimen republicano. Entonces, muchachos, vamos a considerar que esta etapa dentro de Francia es muy importante, pero vamos a considerar también pues que aquí no acaba la situación de la historia de Francia. Más bien, más adelante, todas estas circunstancias narradas rápidamente van a generar que se produzcan unas revoluciones burguesas hacia el año 1830 y 1848 dentro de la misma Francia, como también en algunos territorios de Europa. Pero eso ya será tema de una posterior clase. Aquí tenemos algunas preguntas que sería muy interesante que ustedes lo respondan en función a lo que hemos estado explicando en la clase del día de hoy. Entonces nos quedamos aquí, muchachos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.